Estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, Le dijeron: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras. Falsos cristos. Australiano dice ser Jesús y tener recuerdos de 2000 años. Un australiano ha causado revuelo al declararse a sí mismo Jesús en la Tierra. Australia podría haberse convertido en la tierra prometida de la reencarnación de Jesús, si lo que cuenta Alan Miller, un vecino de 53 años del estado de Queensland, fuera cierto. De acuerdo con su relato, tras separarse de su exmujer en el año 1997, comenzó a tener recuerdos cada vez más nítidos de su vida hace 2000 años, informa el diario Daily Mail. Comencé el proceso de acercamiento hacia Dios de la misma manera que lo hice en el siglo I, en 2004. Según sus palabras, estos recuerdos se intensificaron aún más. Comencé el proceso de avance hacia Dios de la misma manera que lo hice en el siglo I, afirma Alan, ex ingeniero de sistemas informáticos. Sé que soy Jesús porque tengo recuerdos de toda esa vida, explica. Tras divorciarse, Alan conoció a Mary Lou, su actual mujer, quien a su vez afirma ser María Magdalena. Yo tenía una vida en el siglo I y era la mujer de Jesús y aprendía y enseñaba la verdad divina junto a él. Tras su muerte, yo pasé al mundo de los espíritus y tuve una vida ahí, explica Mary, quien añade que ella regresó a la Tierra cuando nació en 1978 en Australia. La pareja organiza seminarios para un movimiento espiritual donde transmiten la verdad divina y en los que prometen un contacto personal con Dios. Además, cuentan con un canal de YouTube. No ha faltado quien los acusa de haber formado una secta que reúne a más de 20.000 personas que escuchan sus enseñanzas. Sus detractores aseguran que ha sido Alan quien convenció a Mary de su nueva identidad. Se presume que en el siglo I convertí el agua en vino, pero no lo hice. Mi familia cree que nada de esto es cierto y que, en realidad, estoy siendo manipulada por Alan, afirma Mary. Ante el pedido de realizar milagros para demostrar su identidad, Alan argumenta que no necesita hacerlo porque él sabe quién es. No tengo ningún deseo de demostrar que soy Jesús, sé quién soy. Hay gente que se ha dado cuenta de quién soy y otra gente que lo hará en el futuro, sentencia. Además, sostiene que algunas de las hazañas de Jesús relatadas en la Biblia son falsas y que por eso no las lleva a cabo hoy en día. Se presume que en el siglo I convertí el agua en vino, pero no lo hice, sostiene. Mateo 24, 5 y 6, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Mateo 24:11, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. ¿Quién es China en las profecías bíblicas? God Questions explica que muchos estudiosos de las profecías de la Biblia consideran que Apocalipsis 16, versos 12 al 16, se refieren posiblemente a China en los últimos tiempos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó.
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este pasaje predice un gran conflicto, un clímax conocido como la batalla de Armagedón. Se produce al final de la tribulación, después de la 6ª copa del juicio. En ese momento, el río Éufrates se seca, para permitir que los reyes de Oriente invadan el cercano Oriente y marchen hacia Israel. Son los reyes de Oriente, una identificación que muchos asocian con China. El ejército chino o una coalición encabezado por China se aprovecharían de la eliminación de una barrera natural y barrer hacia el oeste para encontrarse con las fuerzas del anticristo. Cuando la fuerza del fin de los tiempos de China se una a los ejércitos del anticristo, la 7ª y última copa del juicio será derramada. El Señor Jesús volverá y el terremoto más violento jamás visto sacudirá el mundo, y serán destruidas las fuerzas del anticristo y los ejércitos del este, según Apocalipsis 16, verso 17 al 20, Apocalipsis 19, versos 11 al 21. Es imposible saber con certeza si la Confederación del Este de los últimos tiempos incluirá a China. Sin embargo, parece probable que China estará involucrada. Los últimos años han visto un aumento dramático en el poder y la influencia de China, el desarrollo de una enorme fuerza militar, intimidación de Hong Kong, el Tíbet, Taiwán y otras regiones, la búsqueda de la dominación económica mundial, retórica agresiva en el escenario mundial y, por supuesto, la persecución de los cristianos chinos. Todo esto ha sido característico de China. No es difícil imaginar que los reyes del Oriente, en un día de marzo en Israel, incluirán China. Contradicciones. Algunas personas identifican otra batalla. Se mencionó anteriormente en Apocalipsis como una profecía de China en los últimos tiempos. La asociación depende de la mención de un ejército de 200 millones, Apocalipsis 9, Apocalipsis 16, y los informes ocasionales de la capacidad tan vasta de China de equipararlo. Hay un par de problemas con este punto de vista. Uno de ellos es que la revelación del capítulo 9 de Apocalipsis no dice nada de un ejército de Oriente. Más bien se habla de una horda demoníaca que destruye 1/3 de la humanidad. Los caballos pasean, y estos seres no son definitivamente caballos normales. Verso 17. Además, la batalla de Apocalipsis 9 se produce después de la 6ª trompeta del juicio. La batalla de Apocalipsis 16 involucra a los reyes del este, que también se produce después de la 6ª copa del juicio, probablemente alrededor de 3 años y medio más tarde. En los últimos tiempos, muchos países, entre ellos China probablemente, serán probados por suerte en la conquista. En última instancia, su lucha será contra Dios. La tribulación será un tiempo tumultuoso de la guerra, los desastres y el juicio divino. Pero Dios tiene todo bajo control, como el Salmo 2 en sus versos 2 al 6 asegura. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán
a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis erguida en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. El que lea, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Ay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haberla. Si esos días no se abreviasen, nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos, esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí, o ahí está, no le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado.
2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. Y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Muy horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. ¿Estás bien, Fer? No mames la gente, bájense, por favor. Güey, no salimos del... Ay, exacto. Se cayeron edificios.